Lo principal es poder determinar por qué estamos usando este tipo de sistema o cuál tipo de sistema. Lo primordial es cómo llegar a satisfacer unas metas de descarbonización de una manera más equitativa, pero también que no nos cueste tanto, que minimicemos el coste de inversión. Entonces, lo que a mí me interesa saber es cómo funciona la subasta en comparación a un mercado de certificados verdes, por ejemplo. Y lo que tenemos es una falta de flexibilidad, ¿vale? En la subasta. La subasta siempre se puede incrementar la capacidad que se está otorgando, ¿vale? Entonces, si tenemos una visión muy clara del futuro y no las creemos, no hay ninguna incertidumbre, pues sí, si sabemos que necesitamos 3 gigas, 4 gigas o 5 gigas de fotovoltaica, para poner un ejemplo, de aquí al 2030 de capacidad incremental anual, pues ya está. Pues se puede montar una subasta y sabemos que estamos haciendo todo relativamente bien, llegaremos a la meta. Pero, ¿qué es lo que pasa si la demanda cae? ¿No? Pensando en el contexto del PNIEC, tenemos una meta del 74% de la energía eléctrica producida en el 2030 tiene que venir de fuentes renovables, ¿vale? Pero el 74% es un número, es un porcentaje de otro número, que es la demanda, como acaba de pasar con el COVID-19. La demanda ha caído una barbaridad este año. Yo creo que va a ser como 8 o 9% al final, cuando haya terminado el año, comparado a lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Igual, comparando igual con igual. Pero ¿vamos a recuperar toda esa falta de demanda de aquí al 2030? ¿O vamos a llevar una trayectoria diferente? Pero si esa trayectoria es diferente, entonces las metas de descarbonización vamos a llegar a ellas mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque vamos a consumir menos electricidad, menos producción con plantas termales. Entonces, el impacto de descarbonización al que podemos llegar se facilita. Pero si el gobierno entra con una proyección del número que dimos antes, digamos 4 gigas de fotovoltaica cada año, 3 gigas cada año, vamos a sobrepasar esa meta. Otra pregunta. La meta de la que estamos aquí hablando es una meta de energía renovable dentro del mix para el 2030. Y en cambio, las subastas están basadas en capacidad, megavatio, ¿vale? Entonces, también hay otra incertidumbre, que es cuál asunciones o cuál suposiciones estamos utilizando para convertir esa capacidad en energía renovable, ¿vale? Y eso depende en la tecnología, la mejora en la tecnología. Una planta fotovoltaica hoy, una planta eólica hoy, por megavatio instalado, no es lo mismo que hace 10 años. Y tampoco lo será dentro de 5 y 10 años. Entonces, habrán mejoras en la tecnología. Y eso yo creo que es muy difícil. Entonces, yo creo que hay una tendencia bajo las subastas a proporcionar o a contratar más capacidad de la que pudiese ser necesaria. Y al fin y al cabo uno diría, bueno, no pasa nada, hemos llegado a la meta y la hemos superpasado. Muy bien, España. Y yo diría, vale, pero ¿quién lo paga? Yo, como consumidor final. Y lo que estoy buscando es llegar a la meta de una manera más efectiva, donde no nos cueste tanto. La respuesta es sí. En efecto, hay varios países que ya tienen a nivel nacional o intranacional, a nivel regional, como sería el caso de Estados Unidos, a donde hay mercados de certificados verdes. ¿Cómo funcionan por lo general? Por lo general, se determina una cierta cuantía, un porcentaje de la energía final que tiene que venir de fuentes renovables. Pero se hacen mercados obligatorios. Y ahí es donde yo distingo entre lo que es un mercado voluntario y un mercado obligatorio, ¿no? Donde hay una penalización. Corea del Sur, también Australia tiene uno, el sistema de los ROCs en Inglaterra, en el Reino Unido, era el mismo tipo de sistema. Varios en Europa lo han tenido, a veces lo han quitado y han vuelto a las tarifas cuando se hicieron las primeras trámites a ver cómo podíamos llegar a estas metas de renovables. Esos mercados, yo estoy hablando de mercados obligatorios. También hay mercado internacional de capacidad renovable, por ejemplo, que tú puedes apoyar una contribución, puedes contribuir al desarrollo de proyectos renovables en África, como en Congo, por ejemplo, y puedes tú sacarte unos international RECs. Unos RECs, unos Renewable Electricity Certificates, que los puedes utilizar para demostrar que tú eres una persona, una compañía consciente del impacto medioambiental,
¿vale? Pero esos son mercados voluntarios. Lo que estamos hablando es un mercado obligatorio y sí, sí existen. En España nunca se ha hecho, pero sí existen. La respuesta, entiendo, la incentivo aquí es asegurarse de que no le estemos pegando un palo duro a compañías más pequeñas, ¿no? Pero al fin y al cabo todo depende en un precio. Hablando todo un poco, en el mercado de certificados de dióxido de carbono a nivel europeo, el EU ETS, ¿no? Emission Trading Scheme, ¿cuál es el nivel de la penalización? Pues el nivel de la penalización depende de la cuantía, de la cuantía de dióxido de carbono que tú estás emitiendo, ¿vale? Pero lo que tú pagas por cada tonelada de dióxido de carbono, o el equivalente de dióxido de carbono, es lo mismo. La penalización es 100 euros por tonelada, ¿vale? Y yo solo me estoy refiriendo a eso, que el precio de dióxido de carbono no es, en el EU ETS, no es 100 euros por megavatio. Por tonelada. Lo que estamos intentando crear es unas circunstancias donde le damos un incentivo a aquellos que puedan reducir sus emisiones, lo hagan, y lo hagan de una manera que les valga la pena hacerlo mucho más de lo necesario para que después ellos puedan vender el exceso de ahorros de emisiones a un tercero que los necesita para llegar para cumplir con sus obligaciones, ¿vale? Pues en el contexto de los certificados verdes, pues se aplica una circunstancia similar. Lo que estamos en efecto determinando o indicando es que queremos crear una nueva fuente de ingresos para las compañías que están creando o desarrollando o generando electricidad verde, que es lo que queremos incentivar. Queremos 74% de la energía eléctrica en España para el 2030 que venga de fuentes renovables. Vale, perfecto. ¿Necesitan ayuda? No sé. Si el precio el precio en el mercado del spot es suficientemente alto, no necesitarían ninguna ayuda, ¿vale? Pero en el contexto que pudiesen ser más bajos, sí, en ese momento tenemos que impulsar el desarrollo de la renovable y la única manera que se puede hacer es dándoles una prima. Pero en vez de ser una prima que está identificada por un coste fijo bajo un PPA, lo que estamos haciendo es creando un sistema de mercado que sea acordable, un sistema de mercado, sí, otro instrumento que se puede interpretar o que crea una nueva fuente de ingresos para poderles apoyar. ¿Quién lo paga? Hombre, lo paga el sucio, el que está despachando, lo va a pagar el que está despachando con plantas termales, porque con las plantas termales de fósil quemando gas natural, por ejemplo, no van a ganar ningún certificados, no tienen ninguna garantías de origen que pudiesen revender, entonces ellos van a estar encontrándose que sus ingresos bajan. Es lo que queremos hacer. Entonces, no quiero decir que no hayan ganadores y perdedores en este sistema, pero lo que quiero indicar es que estemos apoyando a lo que queremos, a la tecnología que queremos, que simplemente, como dice en inglés, we're not choosing winners. No estamos escogiendo exactamente qué proyecto, cuándo se va a llevar la prima. Estamos diciendo que consideremos que todos puedan llegar a ella y dejemos que los mejores proyectos sigan adelante. Esa es una pregunta buena porque no sé, la simple respuesta es no sé. Yo creo que no hay mucha historia en España del uso de sistemas de mercado. Sí, llevamos muchísimos años con el mercado spot eléctrico, ¿no? el mercado mayorista, pero la gente no lo entiende muy bien. Entonces hay diferentes interpretaciones de cómo se usan los instrumentos de mercado para llegar a cumplir con estas cuestiones. También puede ser una cuestión de inercia política. ¿A qué me refiero? Históricamente, cuando estamos desarrollando renovables, pues los promotores, las autoridades, simplemente entraban con la visión de que tenían que darle una cierta cuantía a cierto número de proyectos y lo podían controlar. Tiene este impacto, controlar, que los costes eran reconocibles, ¿no? Que se podían pasar en la tarifa de una manera controlada, que tampoco funcionó muy bien. Como sabemos aquí, el déficit tarifario ha sido un desastre, bueno, un desastre para ciertas compañías menos que otras, pero que las promesas que hizo el gobierno en su momento las tuvo que cambiar después a base de que no hicieron los números de manera correcta. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién paga todo esto? Nosotros, el consumidor final, ¿no? Entonces, lo interesante es que se está buscando bajo el sistema de subastas
un sistema donde todo el mundo cree tener las cosas controladas. Pero en mi opinión no hay ninguna certidumbre de que tengan los números correctos. Y a base de eso yo digo, ¿por qué no simplemente transferir ese riesgo de yo, el consumidor final, porque el gobierno no lo va a pagar? Al fin y al cabo, la tarifa eléctrica y el déficit lo pagamos nosotros como consumidores de energía final. La pregunta es, ¿por qué no transferir ese riesgo de llegar a las metas de decarbonización al sector público? A la gente que lo quiere hacer, a los promotores, a los desarrolladores, las compañías eléctricas, las compañías de gas y electricidad, los internacionales, los que quieran venir aquí, que se lo peleen ellos y que pongan ahí, put your money where your mouth is, como dicen en inglés. Vale, muchas cosas. Eso es uno de los problemas por el cual los políticos y hay varias entidades que no les interesa esto, aunque lo entendiesen, ¿vale? Pero por lo general, cuando tú tienes un mercado en equilibrio, hablando de la cuota de 74% de energía renovable para el 2030, ¿vale? Si estamos en equilibrio, pensemos en lo que sería el mix en ese momento. 74% tiene que venir de renovables. ¿Qué si no apoyásemos de ninguna manera al sector renovable? Entonces, el gobierno prevé que solo llegaríamos al 53% de energía renovable para el 2030, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que indica es que los ingresos que se pueden alocar al sector renovable no son lo suficientes para incentivar la inversión en energías renovables necesarias para llegar a la meta. Eso es lo que quiere decir. Y la subasta es una solución al problema. Bueno, vamos a darles dinero así, ¿no? Entonces yo digo, no, pero se puede hacer de la otra manera, ¿vale? El precio del certificado verde. Sí, pero vamos a pensarle de la otra manera, empezando con las circunstancias. ¿Qué si, dado una proyección de precios de dióxido de carbono, de precios de gas natural, etcétera, la demanda, crecimiento de la demanda, en efecto, hubiésemos llegado a una penetración de renovable de un 100% en el 2030? ¿Cuál sería el valor de los certificados verdes en ese momento? Pues sería cero. Te lo voy a explicar. Lo que importa aquí en particular para determinar el precio de los certificados verdes es, 1, el precio en el mercado spot; 2, el precio realizable por la tecnología en cuestión. Hablemos de una planta fotovoltaica como un ejemplo, ¿vale? Y tercero, el LCOE, el coste levelizado de la tecnología, que incluye un retorno razonable para los inversores, ¿vale? Entonces, pensemos sobre esa situación en el 2030. El precio en el mercado spot realizable por la planta fotovoltaica son 50 euros por megavatio hora. Pero el coste levelizado, el LCOE, es solamente 35. Entonces, 35 es lo que te cuesta desarrollar la planta, financiarla con un retorno razonable para los inversores, el coste de operación y mantención, los costes de conexión, todo lo demás. Todo te va a costar 35 euros por megavatio hora, ¿vale? Entonces, estás ganando más vendiendo al mercado de lo que te cuesta a ti, por 15 euros. Entonces, tú no necesitas ninguna ayuda. Pero pensemos en otras circunstancias, que hay un desarrollo agresivo de la capacidad renovable, caen mucho los precios en el spot. Se habla sobre la curva del pato, duck curve en inglés, de que en el medio del día va a haber una caída del precio del spot. Entonces, el precio que se llevaría la fotovoltaica caería, ¿no? Imaginémonos que con la cuestión del COVID, de la que comentamos antes, la demanda nunca se recupera, se queda baja, ¿no? Entonces, todo esto combina y tenemos una circunstancia en el 2030 donde el precio de la electricidad que se lleva a casa por megavatio hora en la planta fotovoltaica cae a 25 euros por megavatio hora, ¿vale? Pero lo que se necesita para llegar a la meta es un precio de por lo menos 35. Entonces, el certificado verde, el valor del certificado sube hasta tener 10. Entonces, la diferencia entre lo que estás ganando el mercado y lo que te cuesta. Si el ratio es negativo, que necesitas un poco de subsidio, necesitas una prima, pues te lo va a dar el certificado verde. Y si estás al revés y ya hemos llegado a la meta, pues a la meta. O sea, la meta del certificado verde tiene un valor de 0, ¿vale? Sí, pero entonces, dicho esto, en un marco así de análisis muy simplístico, hay muchas incertidumbres. ¿Qué es lo que afecta el precio de electricidad en el mercado spot, en el mercado mayorista, diario, ¿vale? O intradiario? También podemos hablar sobre servicios complementarios y servicios de ajuste que también
La fotovoltaica y la eólica no tienen ninguna razón por la cual no pueden estar participando, ¿vale? Pero dado todo eso, tienes que desarrollar una visión de lo que va a salir hacia el futuro. ¿Que esa visión no existe? ¿Con quién dice que no? Sí, tú puedes llamar a un consultor de mercado, que es lo que ofrece la compañía como Econ, pero a la vez tú también puedes mirar los futuros en las cajas de cambio, en las exchanges, ¿no? Tú los vas a ver. Entonces, si X o tú estás hablando de OMIP, ahí puedes ver precios de base load y también en el mercado OMIP, por ejemplo, hay una curva sintética de un contrato a largo plazo donde tú puedes vender y comprar energía solar. Entonces, ahí hay mercados que te están indicando hacia dónde van los precios. Así que simplemente decir, no sé lo que va a pasar al futuro, esto está muy complicado, no creo que es una manera razonable de llevarse a cabo las cosas. Tenemos que integrar. La otra cuestión aquí con los certificados verdes es que va a haber una relación entre lo que está corriendo en el mercado spot y el precio de los valores, el valor de los certificados verdes. Pero yo creo que eso es muy razonable. Estamos hablando de una prima flexible que se le dará a las compañías renovables o los generadores renovables cuando sea necesario. Pero si no lo es, pues entonces el valor del certificado verde cambiará para reflejar la necesidad. Si vamos a llegar a la meta, el valor del certificado verde será más bajo. Si no vamos a llegar y necesitamos ayuda, como está indicado en el PNIEC, que sugiere que si no hacemos nada, llegamos solamente a 53% de energía renovable y queremos llegar a 74%, obviamente se tiene que facilitar esa inversión adicional en renovable y tiene que venir un ingreso extra. Ahí es donde se le da un valor positivo al certificado verde.